Así como estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, mañana todavía, Dios bendícenos y abre nuestro entendimiento para entender este principio de oración y de clamor, Dios. Queremos, Señor, que tú nos hables en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Hemos estado hablando acerca de vidas, de familias con propósito. Y hoy quiero darle la secuencia en este día. La semana pasada predicó la pastora, y hoy quiero darte la siguiente seguimiento a lo que estamos hablando acerca de la familia, ¿no? Y que para eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 5. Lucas capítulo 1 versículo 5. ¿Cómo estás, hermano? ¿Traes tu Biblia? Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era, y ambos eran ya de edad. Wow. Fíjate, Dios quiere escoger familias que tengan un propósito de Dios, pero esas familias necesitan tener una comunión con Dios. Y teníamos una característica de Zacarías. Zacarías era uno de la clase de Abías. Ahora, en el sacerdocio, los sacerdotes tenían que pasar una semana completa en el servicio a Dios. Eran 24 turnos, 24 semanas. Y otra vez se volvían a repetir las otras 24 semanas para otra vez tocarles los sacerdotes en turno. La ley estipulaba que un sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Unos se dedicaban al sacrificio de las ovejas, otros se dedicaban al sacrificio, a la ofrenda del incienso. Pero Zacarías era dedicado en ese momento, fue dedicado para ofrecer incienso. ¿Qué es el incienso? Es cuando ponían un lugar como un anafre, ponían esencias aromáticas que Dios estipuló para poder ofrecer a Dios, y se levantaba como un humo ahí. Y entonces el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Había dos lugares: el lugar santo, donde la mayoría podía estar, pero el lugar santísimo, si un sacerdote estaba en pecado, si entraba y moría, era porque andaba chueco. Entonces tenía que ofrecer el sacerdote. Primero tenía que pedir perdón por sus pecados, así que ofrecían un sacrificio y el sacerdote ponía la mano sobre el animal para que el pecado del sacerdote, para que el pecado del pueblo fuera transferido al animal. Y entonces el animal era ofrecido en el sacrificio, y cuando era quemado la sangre subía, y entonces el hombre era perdonado. Y entonces ahora sí iba al incienso para llenar un lugar de humo, y entonces entraba el sacerdote a platicar con Dios. Hoy en nuestros días ya ese rito ya no se hace, sino que se hace solamente la oración como una intercesión. El sacrificio ya fue hecho por Jesucristo. Él fue el último sacrificio por nuestros pecados, para que tú y yo ya no entráramos una vez y otra vez para nuestros pecados. Ya Jesús entró una vez y para siempre por nuestros pecados, pero el altar del incienso sigue estando presente para nosotros hoy en día. Ahora, el altar del incienso está, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 3. Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 dice así, versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Y el incienso, ¿qué representa? ¿Qué dice tu Biblia? El incienso, ¿qué son? Las oraciones de los santos. Ahora mismo Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se le paró en el altar con el incienso de oro, y se le dio mucho ¿qué?
para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiere decir que en el Antiguo Testamento había el tabernáculo de reunión, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento dice que Zacarías entró en el templo para ofrecer el incienso y otros sacerdotes ofrecer el sacrificio. En el Apocalipsis, delante del trono de Dios estará un altar del incienso. O sea, lo que fue hecho en el Antiguo Testamento se ve en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento, pero también delante de Dios un día estaremos y ángeles y los 24 ancianos tendrán copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué representa el incienso? Las oraciones. Ahora, la Biblia nos dice, gracias, la Biblia nos dice en el Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, es muy importante entender que Dios quiere que seamos intercesores delante de Dios con medio de nuestras oraciones. No es que yo te diga, necesitas que ores. Hoy necesitamos la oración. Muchos de los que estamos aquí ya llevamos años o llevamos tal vez algunos meses. ¿Y cuántos sabemos orar? Al menos una hora. Ay, me equivoqué de iglesia. ¿Eres Ministerios Filadelfia? ¿Sí eres Ministerios Filadelfia? Porque Ministerios Filadelfia sabe orar la gente. ¿Cuántos pueden orar una hora? Sí, amén. Amén. Escúchame bien. Tu deber y mi deber es interceder y es orar. Ahora te voy a explicar por qué. Zacarías dice que entró en el turno de ofrecer el incienso. Se dice que tal vez él estaba orando por su familia y por el pueblo, porque él dice que era ya de edad avanzada y su esposa era estéril. Entonces él fue a ofrecer el incienso delante de Dios, y cuando él estaba ofreciendo el incienso, dice Lucas capítulo 1, dice versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocaba en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tú has sido, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre. Ahora escúchame bien. Él entró a ofrecer el incienso. Tal vez él estaba diciendo hace muchos años: Señor, dame un hijo. Porque era costumbre que los sacerdotes tenían que casarse con mujeres vírgenes. Un sacerdote por la ley tenía que casarse con una mujer virgen y tenía que ser del mismo linaje del sacerdocio. Entonces Elizabeth era del linaje de Aarón y se casaron, pero cuando se casaron después no tuvieron hijos. Y era una vergüenza para el sacerdote no tener hijos. Pareciera ser que Dios no estaba con él. Entonces imagínate, era sacerdote, su esposa estaba con él, pero no tenía hijos. ¡Qué vergüenza! La gente decía: tal vez están pecando, tal vez Dios no está con él. Y ese día se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: tu oración ha sido. Quiere decir que la persistencia en la oración quiere decir que Dios te va. Ahora, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Cómo tiene que ser tu oración? Porque estoy hablando mucho de la oración, porque es una llave para tu vida, para tu familia. Dice Lucas capítulo 11 versículo 5: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes,
porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. ¿Qué es la palabra importunidad? Persistente, obstinado, necio, tocando. ¡Ey! Amigo, ¡ey! Ábreme. ¿Has tenido gente así? Ay, cómo es molesta esta gente. Oyes, ¡ey! La oración, la regla de la oración es que tú tienes que ser persistente, importuno. Ahora, Lucas capítulo 18, Jesús habla una regla de la oración. Dice la Biblia, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar solamente los domingos, orar cuando tengas tiempo, orar cuando tengas necesidad, de orar cuando te acuerdes, de orar cuando tengas problemas, enfermedades. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? ¿Cuánto tiempo? Perdón, no escuché bien. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Ahora, Jesús enseña una parábola ahí y le dice: había un rey, dice la Biblia, un juez, perdón, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo: Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cómo tiene que ser tu oración? Día y noche. Se dice que ofrecían el incienso el sacerdote por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde, todos los días. Cuando acababa el turno de Zacarías, venía otro sacerdote la siguiente semana y otra vez ofrecía el incienso por la mañana. Nunca se dejaba de ofrecer incienso. Nunca se dejaba de ofrecer incienso. La iglesia de hoy, Jesús enseña la necesidad de orar siempre. Le dijo: si hay una gente que clama al Señor día y noche, dice que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hace una pregunta: quiere decir que tu oración está relacionada con tu oración está relacionada con tu fe. Si yo no tengo fe, no tengo oración. Si no tengo fe, no tengo. ¿Sabes por qué no oro? Porque no tengo fe. Hay gentes que oran el domingo y toda la semana no oran, para que otra vez oren. ¿Dios te va a contestar? Pregunto, ¿Dios te va a contestar? ¿Por qué? Porque no tengo fe. Porque tu fe va relacionada con tú. Si tienes fe, vas a orar día y noche. Si no tienes fe, no te va a gustar la oración. Pastor, es que quiere que me conecte al Zoom. No. ¿Quiere que ore yo día y noche? No. Si se te revela la oración, tu fe te va a desafiar a orar. Yo puedo ponerte aquí: necesito que te pares al Zoom, necesito que ores. Y el hermano: ¿a la qué hora me dijo? A las 4. A las 4. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Un minuto después ya está en el tercer sueño. El tercer cielo. Porque no te atreves a orar.
Porque no tenemos. Si yo no tengo fe, no oro. Escúchame, ¿sabes cuál es el peligro de la iglesia hoy en día? Que dice, Jesús pregunta en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando venga Dios, ¿hallará gente orando día y noche? Supongamos que mañana viniera Dios y Dios te ve conectado en el Zoom, eso como de las 3, como de las. ¿A qué horas te conectas en el Zoom? A la 1, a las 4. Imagínate que Dios te encuentra orando y dice, pareces las vírgenes prudentes, aquellas que tienen aceite, están orando delante de Dios. Y entonces Lucas 18 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Y sí, aquí están los de las 4, están los de las 3, están los de las 2, están los de la 1. Pero ¿por qué hace esa pregunta? Porque quiere decir que en los últimos tiempos no habrá gente orando. ¿Qué dije? Porque el amor de frutos se iba a resfriar. Quiere decir que la fe se te iba a apagar. Ahora, ¿cómo es que se apaga la fe? Bien sencillo. El mundo es bien atractivo y el mundo suple la fe. ¿Cuántos tienen necesidad económica? Pero si tú trabajas, se te va a olvidar la necesidad económica. ¿Cuántos tienen enfermedad? Pero te mandan a un hospital y pagas una buena lana y sales del problema. ¿Cuántos tienen problemas con su esposa? Pues viene el divorcio y te pone el diablo otra mujer. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Entonces viene el diablo y te sustituye los hijos y te dice, ¿sabes qué? Abandónalos, agárrate otros. Y siempre te va a sustituir la fe por un mundo pasajero. Por eso no oramos, pero no fuera el COVID, que no podía salir. Y estaba, Señor, por favor, que no me muera, que no me muera. Y la esposa ahí chillando, que no se muera mi esposo, por favor. Hola. Pero una vez que el esposo se puso las pilas, se acabó la oración. Y vámonos a trabajar porque para eso nacimos. La pregunta de Jesús, cuando Él venga, ¿hallará gente orando día y noche? ¿Hallará gente orando? ¿Hallará gente que tenga fe? Qué desafío, hermanos, qué desafío. Porque nosotros llevamos más de un año, ya vamos a cumplir casi 2 años en el Zoom. Y los que empezamos, a duras penas persistimos ahí. Ahora, ¿por qué es importante la oración? Lucas capítulo 1, regresamos ahí. ¿Para qué sirve la oración? ¿O por qué es importante la oración en las familias? Lucas capítulo 1 dice que versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. Ahora, quiero que entiendas algo bien interesante. La palabra Juan significa favorecido de Jehová, o significa el Señor es bondadoso. En otras palabras, tu oración te va a traer la bendición, el favor de Dios a tu vida. No me entendiste. Cuando tu oración es persistente, el favor de Dios va a llegar a tu vida. No sé si me captaste. Cuando estás orando, tu oración persistente va a hacer que el favor de Dios venga a tu vida, el Juan venga a tu vida. Pastor, llegará un día Juan, llegará un día el Juan a tu vida. El favor de Dios, la bondad de Dios llegará a tu casa por tu oración.
qué sorprendente es que después, yo no dice la Biblia qué tiempo, pero yo me supongo que ya eran de edad avanzada, ya eran viejos, Juan y Elizabeth, pero su oración todos los días: Señor, si me dieres un hijo, oh, si me dieres un hijo y salvaras a tu pueblo, si me dieres un hijo y salvaras a tu pueblo. Cada vez que le tocaba en turno, 2 veces por año, Señor, ojalá, Señor, me dieres un hijo y salvaras a tu pueblo. 8 días después, y después al medio año otra vez: Señor, si me dieres un hijo y salvaras a tu pueblo. Por años. Y le dice, y vino el ángel, ese día le tocó en turno, y otra vez: Señor, si me dieras un hijo. Y dice el ángel: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre favorecido de Jehová. Hoy Dios te va a favorecer, hoy Dios te va a recompensar, hoy Dios te va a bendecir. ¿Por qué causa? Porque fue persistente tu oración, porque fue persistente, porque fuiste persistente, porque lo que era difícil hoy se volvió una realidad. Y escucha bien, entonces dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Escucha bien, aquí estaba el dilema, o aquí está el problema. Muchos de nosotros queremos la bendición de nuestros hijos, pero no sabemos para qué Dios da a nuestros hijos. ¿Me entiendes? ¿Me ayudas, Diego, por favor? ¿Me ayuda, hermano? ¿Su esposa? Aquí tengo Zacarías y aquí tengo Elizabeth. Ya eran viejos, ellos todavía están jóvenes, pero imagínate que ya están viejos. Entonces, Zacarías, entrando en el altar, en lugar del incienso, dice que estaba orando, y dice que le dijo: ha llegado tú, Juan, que significa favorecido de Dios. Llegó el Juan. Entonces llega Zacarías y su esposa, y le dice: este Juan que vas a tener tiene un propósito. Primero va a ser santo, no beberá vino, no beberá sidra, va a ser. Quiere decir que la oración que estaba haciendo Zacarías era por 2 cosas: por su familia y por la nación. Por su familia es que ella no tenía hijos, pero Dios le ha dado la providencia, la bendición, la bondad de Dios, que es su Juan. Ahora tenía que cumplirse la otra oración: Señor, salva a mi pueblo. Y para salvar a su pueblo necesitaba usar el Juan. Juan es el intermediario para salvar una nación. Dios a todos nosotros nos ha dado un Juan. Primeramente para bendecir tu familia, pero número 2, para salvar una nación. Este Juan es Juan el Bautista de la Biblia. Escucha bien. Cuando tú no entiendes para qué nacieron tus hijos, entonces tú vas a crear hijos como conejo. Pero cuando tú entiendes que tus hijos tienen propósito, entonces Dios le dijo: este hijo que vas a tener va a ser nazario, va a ser santo, y número 2, va a ser profeta. Va a ser nazario y va a ser profeta. El trabajo de Zacarías era no solamente tener la bendición, sino saber para qué habían nacido sus hijos. Tú y yo tenemos hijos desde pequeños hasta grandes. Estamos desafiados a poder saber para qué Dios dio a nuestros hijos. La última generación, gracias hermanos. Espérame tantito ahí, hijo. La última generación en este tiempo, ¿sabes cuál es la acechanza más terrible? Los Juanes están muriendo. Los que tenían que ser Juanes están perdidos en el mundo. Los que tenían que ser Juanes están perdidos en la pornografía. Los que tenían que ser Juanes están perdidos en el vicio. Los que tenían que ser Juanes, ¿sabes dónde están? En el mundo. No están en la iglesia, están en el mundo. Pastor, pero mi hijo viene a la iglesia. Sí, pero no sabe orar. Porque mi llamado como padre es hacer que este Juan
se convierta en nazario, se convierta en profeta. Ese es mi trabajo como padre. Ayer fue 30 de abril, ya pasó 6 de enero, ya pasó Navidad, supuestamente ya vino Santa Claus y los Reyes Magos. ¿Y sabes qué piden nuestros hijos? Hijo, ¿qué quieres que te traiga el Santa Claus? Ay, papá, quiero que me traiga el hombre araña. ¿Qué quieres que te traiga los Reyes? Ay, y todo lo que nuestros hijos piden es el mundo. Porque están influenciados del mundo. Y cuando yo le digo a este Juan, oye Juan, ¿qué quieres que te traiga yo? Y Juan decía, necesito una palabra, necesito una Biblia. Si le preguntáramos al Juan el Bautista de hoy, ¿sabes qué pediría? Una Biblia. Tiempo de oración. Este Juan que había nacido no quería enrolarse con el mundo, él quería saber más de Dios. Zacarías, si Dios le dio la oportunidad de tener hijos, no es para echarlo a perder, sino para hacerlo profeta y para hacerlo un hombre santo delante de Dios. Yo te pregunto, ¿dónde están nuestros hijos? Pastor, yo no tengo hijos. Bueno, todavía te falta que te cases, pero si tú no estás pidiendo por el hombre que estás pidiendo que sea un hombre santo, entonces tus hijos se van a perder. Este tiene que ser nazario y tiene que ser profeta. Tu trabajo y mi trabajo como padres es poder enseñar a una generación que ya está naciendo, pero que está en nuestros tiempos, pero necesita conocer a Dios. Ahora, acompáñame a la Biblia. Gracias, espérame, ahorita regresas, hijo. Número 1, dice la Biblia, versículo 16: y hará que muchos de los hijos de él se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él en el espíritu y el poder, para hacer volver los corazones de los padres, de los rebeldes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Preparar un pueblo bien dispuesto, hacer volver el corazón de los padres y de los rebeldes. O sea, tenía que prepararse, tenía que preparar el camino del Señor. Este Juan el Bautista tenía que prepararse para hacer volver y volver a la gente al arrepentimiento. Él se paraba y decía: generación de víboras. Imagínate que te diga, que te venga Juan el Bautista y que te diga a tu cara: eres una víbora. Que te diga en tu cara y te diga: eres una víbora. ¿Por qué tenía ese carácter Juan el Bautista? Porque venía en el poder de Elías, porque venía en el poder del Espíritu Santo. Sabías, escucha bien, sabías que Jezabel en los tiempos de Elías dice que ofreció un altar a Dios y dice que no había llovido. Dice que Elías preparó el altar y entonces dice que hizo descender fuego del cielo sobre ese altar y agarró a los 450 profetas y los empezó a decapitar. Entonces mandó Jezabel diciendo: tú has decapitado mis profetas, pero así yo haré contigo. Entonces dice la Biblia que entonces Elías salió huyendo. No lo decapitó, no le pasó nada a Elías. Pero en el Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista, que vino en el poder de Elías, dice que fue echado en la cárcel y fue ahí decapitado. La última generación tiene que ser una generación bien aferrada a la oración. Escúchame bien, si nuestros hijos no se atreven a orar, entonces nunca van a ser nazarios y nunca van a ser profetas. Dios tuvo que esperar un sacerdote como Zacarías para poder visitar y poder hacer que Dios levantara un profeta llamado Juan el Bautista. Ahora, fíjate la palabra profética que estaba ahí. Voy a seguir leyendo. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, por lo cual se cumplirá a su tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, dice, no le podían hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Ve al versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyó los vecinos y los parientes, dice la Biblia, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaron su nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará, dice, no, sino se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo se le llamará, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierto su boca y suelto su lengua, y habló bendiciones a Dios, bendiciendo a Dios. Y llenaron, dice, de temor todos sus vecinos en todas las montañas de Judá, y se divulgó todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este? Y le mandó, y la mano del Señor estaba con él. Ahora, ¿quién será este niño? Y aquí viene la profecía de Zacarías. Dice el versículo 67: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que visitó y redimió a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su Señor. Ahí viene acerca de Jesús. Ahora sáltate al versículo 76: y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de... Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Qué historia? Escucha bien, en este tiempo necesitamos Zacarías y Elizabeth que oren por sus hijos, para que tengan estos hijos una unción del profeta Elías para predicar y para hablar las cosas de Dios. No es que Dios te diga: oiga, pastor, ¿por qué necesita que ore? No, tú tienes que orar para que nazcan los Juanes el Bautista, y los Juanes Bautistas sean santos y sean profetas. Si algo que tú tienes que orar es por tus hijos. ¿Qué dije? ¿Para qué tienes que orar por tus hijos? Para que nazcan los Juanes los Juanes Bautistas en este tiempo. Escúchame bien, hay una generación que viene, la generación de los niños. Y sabes que estos niños están más conectados al celular, a este mundo, que a las cosas de Dios. Estamos tanto batallando para que estos chicos, nosotros los tenemos 2 horas a la semana. Tú los tienes toda la semana completa. Y nosotros decimos: lee tu Biblia, mira, conéctate, mira, aprende, mira esto, mira el otro. 2 horas queremos que se les meta a Dios en sus vidas. Pero la responsabilidad es de los Zacarías y Elizabeth para este tiempo. Si hay un Zacarías y una Elizabeth entendida, entonces harán que estos Juanes sean despertados y entonces digan: te voy a conservar, te voy a cuidar, te voy a enseñar los principios de Dios y te voy a enseñar y te voy a profetizar, porque tú vas a ser un grande hombre y mujer de Dios. Necesitamos los Juanes el Bautistas en este tiempo, porque la palabra es: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Habrá gente orando, habrá gente clamando, habrá gente intercediendo
¿Por qué? Porque tanto en ese tiempo como en estos tiempos siempre el diablo va a querer sacarte de la oración. Sacarte de la oración. Ahorita que tenemos el viernes reunión de adoración y oración, es buen tiempo para meterte tú y meter tus hijos. Necesitamos un buen tiempo de oración, que estos chicos se encuentren con el Espíritu Santo, porque dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo hará que tu vida cumpla el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de la iglesia? Que sea llena del Espíritu Santo. Una iglesia que está bautizada en agua no tiene poder. Por eso es que le dijo a los 120: vayan al aposento alto y lleven y esperen la promesa que los envíe. Dice: y el Espíritu Santo vendrán con poder sobre ustedes, serán llenos del poder de lo alto. Y dice que estuvieron ahí esperando la promesa 120 personas. Pero ¿sabes qué? Se les apareció Jesús en los 40 días a más de 400 gentes. Quiere decir que aunque Dios se te aparezca, Jesús mismo se te aparezca, no quiere decir que tú vas a subir al monte a orar con los 120. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo y entonces tu vida va a cambiar. Primero eres no creyente, después te vuelves creyente, después te bautizas, y después del bautismo en agua sigue. Ay, santo Dios, parece que ya estudiaron Cultura Filadelfia. ¿Qué sigue del bautismo en aguas? Bautismo del Espíritu Santo. Si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, no vas a encontrar tu propósito. Porque Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia y se encontró con Jesús en camino a Damasco. Y le dice: Jesús, ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo, Él va a cambiar tu destino, porque era un perseguidor de la iglesia, pero después se volvió un predicador de Cristo. En Hechos capítulo 22. ¿Me ayuda Ludín, por favor? En Hechos capítulo 22 cuenta su testimonio. Versículo 17 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo se me sobrevino un éxtasis. ¿Estás ahí? Y le vi, dice, y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tú acerca de mí. Juan el Bautista, lo voy a leer desde el 12 para que entiendas el contexto de lo que estoy hablando acerca de Saulo de Tarso. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjate cómo es la oración de un padre. Dice: y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invoca su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque dice: no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos la sinagoga, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es la palabra que Él tiene para ti y para mí? ¿Cuál es? Date prisa. Esa palabra me golpeó. Cuando no eres bautizado en el Espíritu Santo, tú estás pensando, ¿qué Dios? ¿Qué va a hacer conmigo? Pero cuando eres bautizado con el Espíritu Santo habla a tu corazón y dice, date prisa, da testimonio de lo que Dios te ha transformado. Muchos de los que estamos aquí tienen un testimonio de poder. Muchos que están aquí tienen un testimonio de poder, de sanidad, de libertad, de cambio, ¿sí o no? Pero necesitas el poder del Espíritu Santo para que te des prisa a dar testimonio a muchos que no han creído en Jesús. Esos son los Juanes del Bautista en este tiempo. Lo que no esperan. Oye, hermano, ¿puede ir a predicar? Hermano, ¿puede dar su testimonio? Hermano, ¿nos puede acompañar en la oración? Hermano, ¿puede venir el viernes, por favor, a las 8 de la noche? Esos, a los Juanes del Bautista no les tienes que animar. A los Juanes del Bautista no les tienes que hablar por teléfono. No les tienes que decir, oye, hermano, ¿podrá venir a la iglesia, por favor? Los Juanes del Bautista están listos y dispuestos todo el tiempo para orar, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Los Juanes del Bautista no les tienes que estar diciendo, por favor, ya cambia. Los Juanes del Bautista son radicales en su cambio y dicen, quiero más del Espíritu Santo. Los Juanes Bautista en este tiempo tienen que ser radicales. Pero pastor, ¿dónde están esos Juanes el Bautista? De nuestros hijos, de nosotros y de nuestros hijos. Hay un gran desafío, hacer que estos pequeños conozcan a Dios, sean guardados y sean profetas. Yo necesito que tú como padre te envuelvas en esa práctica de meter y de que entiendas que tú eres una Elizabeth y eres un Zacarías, que das a luz Juanes Bautistas, no cualquier hijo. Escucha bien, tus hijos no son cualquier cosa. Tus hijos son llamados para ser grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Pero necesito entender que los tengo que preparar y meterlos a la oración. Escucha bien, hay una lucha espiritual más en esta reunión. La primera reunión estas 2 semanas ha sido muy receptiva. Entienden el porqué. Pero esta reunión a mí me cuesta más, porque te tengo que explicar y tengo que decir para qué naciste. Te tengo que explicar que tus hijos son importantes. Te tengo que explicar que tú tienes que venir a la oración, que tienes que conectarte. Te tengo que explicar, tengo casi que empujar a hacerlo, cuando tu deber es orar por tu familia y por tus hijos. Yo vengo de una madre que no tenía hijos. Yo te he platicado mi testimonio. Era estéril mi madre. Y esa hizo la misma oración de Ana: si tú me dieras un hijo, yo te lo consagraré yo a ti. El día de los teens me mandó un mensaje a mi mamá. Me dice, ¿qué evento estás haciendo? Y dije, mi mamá viendo el estado de WhatsApp. Dije, órale. No sé si fue ella o fue alguno de mis sobrinos, pero me escribió y me dijo, ¿qué es ese evento? Le digo, es un evento de adolescentes. Y me dijo, que Dios te bendiga mucho. Te quiero mucho, hijo. ¿Sabes cuál fue el sueño de mi madre? Que yo fuera nazario, fuera profeta. Por eso oró solamente. Señor, si tú me das un hijo, le voy a poner Samuel y te lo voy a entregar a ti. Hoy con este pasaje yo entiendo que la oración de una madre tiene tanto poder para que los hijos no se desvíen del camino.
El problema es que no sé si tú como madre y como padre estás orando por tus hijos. Hola, no es cierto. No estás orando. Porque si estuvieras orando, estuvieras todas las mañanas ahí al pie del cañón orando, y me pedirías una tarde para orar por tus hijos, y estuvieras como un Zacarías y como una Elizabeth: dame la mañana, pastor, pero también dame la tarde. No solamente voy a orar en la mañana, también dame chance de orar en la tarde. Yo quiero ser una Elizabeth y un Zacarías, porque necesito que mis hijos se conviertan como Juan el Bautista en este tiempo. Tal vez te duela, pero es una realidad. Mientras menos dejo de orar, menos fe tengo. Y si yo digo que amo a mis hijos, no es cierto, porque tu fe está por los suelos. Pero cuando tú tienes fe, te paras y dices: me vale, voy a orar por la mañana y voy a orar por la tarde. Voy a orar por la mañana, así pasen 40 años, sé que se va a cumplir el propósito, sé que va a venir mi Juan a mi casa, mi Juan a mi vida. La bondad de Dios va a venir a mi casa, la bendición de Dios va a venir a mi vida. Va a venir, ¿por qué? Porque estoy orando y porque mis oraciones suben delante de Dios y son como incienso grato delante de Él. Hay una copa llena de mis oraciones por mis hijos, por mi casa. Hay una copa llena de oraciones por mi ciudad, por mi familia, por el lugar donde vivo. Hay una copa llena de oración de mi vida, de clamor, de lágrimas. La pregunta es: ¿dónde están los Elizabeth? ¿Y dónde están los Zacarías que oran por sus hijos? Porque ahora entiendo que los Juanes del Bautista no van a permanecer si no hay Zacarías y Elizabeth tras de ellos. ¿Por qué se pierden nuestros hijos? Pregunto. ¿Por qué? Porque no oramos. Es la realidad, no oramos. Y estamos en un buen tiempo para orar. Pastor, pero ya mis hijos están chuecos. Él lo torcido lo vuelve a enderezar. El mundo dice que lo torcido no se endereza, pero Dios dice que lo torcido Él lo endereza. Que lo que está, que tiene bordo, dice que Él lo allana, y lo que está hueco lo rellena. Pero necesitamos el poder de la oración. Que el que tiene que, hay un ángel al lado derecho que te está viendo cómo estás ofreciendo el incienso, cómo estás teniendo fe todo el tiempo. ¿Cuánto dije? Todo el tiempo. Pastor, ya tengo mis hijos en la iglesia. Ora por los que no son hijos y que vengan a la iglesia. Ora por el niño que está en la esquina. Ora por el vecino que está ahí. Ora por el que está al lado. Que vengan a la iglesia. Porque el mismo espíritu que te convenció a ti de orar por tu familia, el mismo que te convencerá a ti para orar por los que están alrededor de ti, tus parientes, tus amigos, que conozcan a Dios. Hay un poder, escucha bien, hay un poder en la oración. El diablo le tiene terror a los hombres y mujeres que oran, no a los que duermen, a los que oran. Porque sabe que si hay un hombre, una mujer que ora, se despertarán los Juanes el Bautista en este tiempo. Se despertarán los Juanes el Bautista en este tiempo. ¿Te imaginas tus hijos aquí parados clamando en la calle, a medio zócalo de San Martín, clamando y orando y diciendo: arrepentíos porque Dios les ama? Verás a tus hijos ahí. Dije que verás a tus hijos ahí. Pero si tú tienes fe, entonces serás un Zacarías y una Elizabeth orando porque este se convierta en profeta y hombre de Dios. Necesitamos oración. No es que yo te diga: párate a orar, ponte a orar. El propósito de tu oración son que mis hijos te conozcan, que sean santos y que sean profetas. Zacarías, ¿qué estás orando? Dame un hijo. Dame un hijo, Señor. Y va a ser no sacerdote, va a ser profeta delante de ti.
y dame una nación y que tu nación se convierta a ti. La oración de Zacarías se cumplió en Juan el Bautista, y Juan el Bautista se encargó de que toda la gente supiera de Jesús como el Hijo de Dios y del arrepentimiento. Tú llegarás. Zacarías llegó por 40 años, tal vez, por decirlo así, 40 años en su oración, unos pasos solamente. Pero Juan el Bautista avanzó kilómetros porque era hijo de la promesa. Pastor, yo nunca voy a poder predicar, pero tu oración va a llegar tan lejos que tus hijos los vas a ver predicando. Solamente necesitamos oración. Nos ponemos de pie. Lucas capítulo 3 versículo 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y le fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Juan el Bautista fue enviado y fue despertado para su llamado. Necesitamos orar por los niños. ¿Me traen los niños, por favor? Yo quiero que me ayudes a orar por tus hijos. Señor, que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo, y no vamos a dejar de orar hasta que ellos se encuentren con Dios y sean levantados como Juan el Bautista en este tiempo. ¿Oras conmigo? Vamos, levanta tu voz. 1, 2, 3, vamos, empieza a orar por tus hijos.